Sabes que existe una advertencia que Jesús dejó específicamente para ti, una advertencia con el poder de proteger tu vida espiritual de una manera que quizás jamás habías considerado. Lo que voy a revelarte en los próximos minutos podría transformar completamente la forma en que ves tu rutina, tus hábitos nocturnos y, sobre todo, tu cobertura espiritual. Porque Jesús, en su sabiduría perfecta e infinita, no solo nos enseñó a dónde debemos ir, sino también, con la misma urgencia, a dónde jamás deberíamos poner un pie, especialmente cuando la oscuridad de la noche desciende sobre nosotros. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre por qué la Biblia hace tanto énfasis en la vigilancia nocturna? ¿Por qué Jesús pasaba noches enteras en oración en la soledad de los montes? ¿Por qué instruyó a sus discípulos que velaran mientras él oraba en el huerto de Getsemaní? Esto no era un simple detalle poético ni un recurso narrativo casual. Existe una razón espiritual profundísima detrás de todo eso, y la vamos a descubrir juntos ahora mismo. Pero antes de continuar, quiero hacer un trato contigo. Si en los próximos minutos sientes que este contenido está tocando algo dentro de tu corazón y tiene el potencial de protegerte a ti y a tu familia, te pido que hagas clic en el botón de suscribirte al canal Viva la Fe y que dejes tu like en este video. Ese gesto me indica que tienes sed de más revelaciones como esta y me ayuda a seguir llevando la palabra transformadora de Dios a miles de personas que necesitan escucharla. ¿De acuerdo? Entonces prepara tu corazón, porque lo que viene ahora podría redireccionar el rumbo de tu vida para siempre. La Biblia nos dice con claridad en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, «Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Fíjate en algo crucial, el texto no dice que anda a veces. Dice que anda continuamente, sin pausa. Y existe algo muy específico acerca del periodo nocturno que intensifica esta batalla espiritual de maneras que la mayoría de los creyentes no comprende. El renombrado teólogo Charles Spurgeon enseñó algo que la mayoría de los predicadores modernos ha dejado en el olvido. La noche no es simplemente la ausencia de luz física, sino que representa simbólicamente los momentos de mayor vulnerabilidad espiritual en la vida humana. Y Jesús lo entendía perfectamente. Por eso en Mateo capítulo 24, versículo 42, nos dejó esta advertencia que atraviesa los siglos. «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Ahora voy a revelarte 7 lugares específicos que Jesús, a través de los evangelios y de toda la palabra de Dios, nos alertó que debemos evitar cuando la noche cae. Estos lugares no son exclusivamente físicos. Algunos son espirituales, otros emocionales, pero todos tienen el poder de abrir puertas peligrosas para el enemigo en tu vida. Número 1. Ambientes donde la inmoralidad es celebrada. El primer lugar que debes evitar cuando la noche cae son los ambientes donde la inmoralidad es celebrada abiertamente. No estoy hablando únicamente de prostíbulos o bares. Estoy hablando de cualquier ambiente donde el pecado es presentado como algo normal, donde la santidad es ridiculizada y donde el nombre de Dios es blasfemado con descaro. En Proverbios capítulo 4, versículos 14 y 15, la palabra habla con claridad que no admite interpretación flexible. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa. El erudito Matthew Henry explicó que la expresión «no entres en la vereda» en el hebreo original lleva el sentido de no dar siquiera el primer paso. Es una protección preventiva, no reactiva. Quizás estás pensando, pero yo soy fuerte en la fe. Puedo resistir cualquier ambiente. Escucha lo que voy a decirte. El creyente más peligroso es aquel que sobrevalora su propia fortaleza y subestima la astucia del enemigo. Jesús mismo nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 13, «No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal». Si no debemos ni orar para caer en tentación, ¿qué sentido tiene colocar voluntariamente nuestros pies en lugares que son trampas espirituales? La noche intensifica esta vulnerabilidad porque el cansancio se instala, la soledad aprieta, y las tentaciones parecen más atractivas de lo que realmente son. Si este mensaje está tocando tu corazón, escribe en los comentarios, «Estoy comprometido con la santidad». Número 2. Ambientes de ocultismo disfrazado. El segundo lugar que debes evitar son los ambientes de ocultismo disfrazado, y esto es mucho más común de lo que imaginas. Existen prácticas ocultas siendo vendidas activamente como entretenimiento inofensivo,
fiestas temáticas con invocaciones disfrazadas de juego, aplicaciones que prometen comunicarte con los muertos, series que glorifican la brujería como si fuera una habilidad deseable. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, Dios habla con contundencia absoluta: no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Detente en esa palabra, abominación. En el hebreo original es toeva, que describe algo que produce repulsión absoluta en Dios. No dice que es desaconsejable. Dice abominación. La noche es cuando estas prácticas se intensifican porque las tinieblas ocultan lo que no puede ser expuesto a la luz. Muchos creyentes se han acercado a estas prácticas pensando que son inocentes, que es solo entretenimiento. Pero la apertura espiritual no requiere tu consentimiento consciente. Basta con abrir la puerta. Y una vez abierta, cerrarla puede requerir un proceso de liberación profundo y prolongado. Número 3. Compañías que debilitan tu fe. El tercer lugar son las compañías que debilitan tu fe, y presta mucha atención porque esto puede estar ocurriendo en tu vida ahora mismo sin que te hayas dado cuenta. No estoy hablando de relacionarte con no creyentes para testificarles. Estoy hablando de buscar intimidad y comunión profunda con personas que se burlan de tu fe, que ridiculizan tus principios, que te presionan a comprometer tus convicciones. El apóstol Pablo fue directo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La palabra compañerismo en el griego original es metoge, que significa asociación íntima y participación profunda en propósitos comunes. Déjame darte un ejemplo concreto. Llegas a casa agotado después de un día difícil. La noche ha caído y estás emocionalmente vulnerable. Y es entonces cuando aparecen aquellos amigos que te invitan a ese lugar que sabes que no deberías frecuentar, que te ofrecen aquello que sabes que deberías rechazar. Y porque estás debilitado, porque la noche esconde, cedes. Jesús lo sabía. Por eso en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y dónde falló Pedro? De noche, solo en el patio, rodeado de las personas equivocadas, desconectado de sus hermanos. Escribe amén en los comentarios si crees que tus amistades influyen directamente en tu caminar con Dios. Número 4. Lugares de comparación destructiva. El cuarto lugar es tan sutil que la mayoría de los creyentes ni percibe el peligro. Son los lugares de comparación destructiva, tanto físicos como virtuales, donde eres bombardeado constantemente con vidas aparentemente perfectas, éxitos magnificados y estándares inalcanzables que te hacen sentir fracasado e inadecuado. Cuando la noche cae, después de un día de trabajo y responsabilidades, ¿qué hacen la mayoría de las personas? Toman el teléfono y pasan horas desplazando sus pulgares por los feeds de las redes sociales, observando vidas editadas, éxitos fabricados, felicidades artificiales. Y allí, en esa comparación silenciosa, el enemigo planta semillas de insatisfacción, envidia y descontento con la vida que Dios te ha dado. En Gálatas capítulo 5, versículo 26, Pablo nos advierte: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 17, Dios incluyó la codicia entre los 10 mandamientos: no codiciarás. ¿Por qué? Porque la codicia es la puerta de entrada a casi todos los demás pecados. El reformador Juan Calvino enseñó que la codicia es el pecado que menos parece pecado, pero es uno de los más devastadores para el alma. Y la noche, con su soledad amplificada, magnifica esta batalla interior hasta límites que durante el día nunca alcanzaría. Número 5. Contenidos digitales que corrompen tu mente. El quinto lugar está literalmente en la palma de tu mano ahora mismo: los contenidos digitales que corrompen tu mente. No estoy hablando únicamente de pornografía, aunque eso sea obviamente devastador. Estoy hablando de todo lo que contamina tu mente, que planta semillas impuras y distorsiona la verdad de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, Pablo nos da el filtro perfecto: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad.
La palabra pensad en el griego es logizomai, que significa pensar repetidamente y con intención. Pablo está diciendo, deja que estas cosas dominen tus pensamientos de manera habitual. Investigaciones del Dr. William Struthers, de Wheaton College, han demostrado que el contenido que consumes durante la noche, especialmente antes de dormir, tiene un impacto profundo en tu subconsciente y en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque tu mente está en estado de mayor receptividad y menor filtro crítico. Jesús fue radical en Mateo capítulo 5, versículo 28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo que entra por tus ojos programa tu corazón. No hay manera de vivir una vida santa con una mente contaminada. Es una imposibilidad espiritual. Escribe en los comentarios cuál ha sido la revelación que más ha impactado tu corazón hasta este momento. Número 6. Reuniones espirituales sin fundamento bíblico. El sexto lugar desafía una práctica que se ha vuelto común incluso dentro de círculos que se denominan cristianos: las reuniones espirituales sin fundamento bíblico. Existen grupos que se reúnen de noche bajo el pretexto de buscar a Dios, pero que en realidad practican misticismo sin palabra, sincretismo mezclado con vocabulario cristiano y doctrinas extrañas sin respaldo en las Escrituras. Células convertidas en sesiones de autoayuda sin Cristo. Vigilias transformadas en espectáculos religiosos sin arrepentimiento genuino. Reuniones de oración reducidas a círculos de chisme santificado. En Hechos capítulo 17, versículo 11, Lucas elogia a los bereanos porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si incluso las enseñanzas del apóstol Pablo eran examinadas a la luz de la palabra, cuanto más debemos examinar lo que se enseña en las reuniones a las que asistimos. El peligro aquí es extremadamente sutil. Puedes estar en un ambiente que usa vocabulario cristiano, que canta música de adoración, que tiene toda la apariencia de piedad, pero que en su esencia te está alejando de la verdad bíblica, milímetro a milímetro, semana a semana, hasta que un día te encuentras muy lejos del evangelio genuino sin saber cómo llegaste ahí. Hasta aquí hemos revelado 6 lugares peligrosos. Pero ahora llegamos al séptimo, y este es tan sorprendente, tan cercano, tan perfectamente disfrazado, que cuando lo revele entenderás por qué Jesús enfatizó con tanta insistencia la vigilancia constante. Número 7. El aislamiento espiritual. Este séptimo lugar está más cerca de ti que cualquiera de los anteriores. De hecho, es posible que estés en él en este preciso momento sin saberlo. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo revela la naturaleza real del conflicto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. El campo de batalla principal no es externo sino interno. El territorio más disputado no es una ubicación geográfica, sino el territorio de tu propia mente y tu corazón. Este séptimo lugar es el aislamiento espiritual. Cuando la noche cae, cuando el día termina y el silencio se instala, existe una tendencia natural del ser humano a aislarse. Llegas a casa, cierras la puerta, te desconectas del mundo y te quedas solo con tus pensamientos, tus dudas, tus luchas y tus tentaciones. Y es exactamente en ese momento cuando el enemigo ataca con mayor ferocidad. ¿Por qué? Porque sabe que un creyente aislado es un creyente vulnerable. Un creyente desconectado del cuerpo de Cristo es un creyente expuesto. En Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12, la sabiduría de Salomón nos alerta: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Lo escuchaste? ¡Ay del solo! Esta es una de las frases más escalofriantes de toda la Biblia. Cuando caes, no hay quien te levante. Cuando te enfrías espiritualmente, no hay quien te avive. Cuando el enemigo te ataca, no hay quien te ayude a resistir. El pastor Dietrich Bonhoeffer, martirizado por su fe durante el nazismo, escribió en Vida en Comunidad: el creyente necesita de otros creyentes que le hablen la verdad de Dios repetidamente, especialmente cuando se siente inseguro y desanimado. ¿Por qué tantos creyentes caen en tentación de noche? ¿Por qué tantos desvíos ocurren cuando el sol se pone? Porque es cuando estamos más aislados, más desconectados, más vulnerables a la voz del enemigo que susurra mentiras en el silencio. Piensa en Pedro, donde negó a Jesús 3 veces.
De noche, solo en el patio, rodeado de enemigos, desconectado de sus hermanos. Piensa en Judas, cuando tomó la decisión final de traicionar a Jesús. De noche, después de haberse apartado de la comunión de la última cena. En Juan capítulo 13, versículo 30 está escrito algo que eriza la piel. Cuando Judas hubo tomado el bocado, luego salió, y era de noche. Esta frase no es solo información temporal. Es una declaración espiritual. Cuando Judas se aisló completamente de Jesús, era de noche en el sentido más profundo posible. El aislamiento espiritual es una trampa mortal. El enemigo te convence de que no necesitas a nadie, de que eres lo suficientemente fuerte, de que tu fe es un asunto personal y privado. Y entonces, cuando estás completamente solo, ataca sin misericordia. Por eso en Mateo capítulo 18, versículo 20, Jesús prometió: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Su presencia es prometida donde hay comunión genuina. Y nota que dijo 2 o 3, no uno solo. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, la palabra es inequívoca: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El estudioso Ray Stedman observó en 40 años de ministerio pastoral que el 90% de los creyentes que naufragaron en la fe tenían un patrón en común: comenzaron aislándose de la comunidad cristiana. Primero faltaron algunas reuniones, después cortaron los vínculos de rendición de cuentas y finalmente, completamente solos, fueron devorados por el enemigo. Esto no significa que debas estar constantemente rodeado de personas de manera física. Significa que no puedes vivir tu fe cristiana de forma solitaria. Cuando la noche cae, necesitas estar conectado al cuerpo de Cristo, con canales abiertos de comunión genuina y relaciones de mutua edificación donde haya gracia para la vulnerabilidad y valentía para la verdad. Y aquí está la revelación que conecta los 7 lugares que hemos recorrido juntos. Todos ellos, sin excepción, tienen un denominador común: representan la elección de caminar en las tinieblas cuando fuiste llamado a ser luz. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No dijo que podría tener. Dijo que tendrá. Es una promesa garantizada. Pero aquí está la pregunta que lo define todo. ¿Estás realmente siguiendo a Jesús, o solo estás usando su nombre mientras caminas por los lugares que Él te advirtió que evitaras? Porque seguir a Jesús no es únicamente una confesión verbal. Es una decisión diaria, momento a momento, de escoger la luz cuando las tinieblas te invitan. El apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 1, versículos 6 y 7, corta cualquier hipocresía. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La buena noticia es esta: no importa en cuál de estos 7 lugares hayas estado, no importa cuánto tiempo hayas permanecido en ellos, la sangre de Jesús tiene el poder de cerrar toda puerta abierta, sanar toda herida espiritual y devolverte a la luz con más fuerza de la que tenías antes. Hoy, en Viva la Fe, la invitación es clara: toma la decisión de vigilar. Evita estos 7 lugares cuando la noche caiga. Mantente conectado al cuerpo de Cristo, protege lo que consumes, rodea tu vida de compañías que te impulsen hacia Dios y nunca más luches esta guerra espiritual en completo aislamiento. Si este mensaje ha tocado tu vida, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Hay personas en tu círculo que están en estos lugares ahora mismo sin saberlo, y quizás tu gesto de compartir sea exactamente lo que Dios usará para cambiar el rumbo de sus vidas. Suscríbete al canal Viva la Fe si aún no lo has hecho. Deja tu comentario contándome cuál de los 7 lugares más impactó tu corazón, y recuerda siempre: la noche puede caer afuera, pero en ti, la luz del mundo prometió que siempre habitará.